Cualitlaquisino yoligniwan, neni motoca Juliotzin, neni temashtik. Buenas tardes amigos, me llamo Julio, soy maestro. En este canal aprenderemos un poco de la lengua náhuatl, así es que prepárense para la clase del día de hoy. No olvides suscribirte, dar like y comentar este video y aprende conmigo, Shimomashtika no náhuatl. En la clase del día de hoy vamos a aprender sobre la presentación en náhuatl. Vamos a aprender a decir nuestro nombre, a preguntar el nombre y también hacer algunas preguntas básicas para conocer información sobre la persona que estamos conociendo. Así es que pongan mucha atención. ¡Comenzamos! Empecemos con la primera pregunta. Vamos a preguntar, ¿cómo te llamas? Y vamos a aprender a responder a esta pregunta. Comencemos. Utilizaremos la pregunta Tlentimotoka. Tlentimotoka, Tlentimotoka. ¿Cómo te llamas? Se responderá a esto de la siguiente manera. Nenimotoka, y en la parte de enfrente pondremos nuestro nombre. Un ejemplo, Nenimotoka Julio. Nenimotoka Julio. Me llamo Julio. Bueno, practícalo. Tlentimotoka y respuesta Nenimotoka, escribiendo enfrente tu nombre. Siguiente pregunta de la presentación en náhuatl. Vamos a preguntar, ¿dónde vives? Utilizaremos la siguiente pregunta. Canin tichanti. Canin tichanti. ¿Dónde vives? Canin tichanti. Tenemos dos formas para responder a esta pregunta. Utilizando la primera forma que es nichanti, es decir, vivo en nichanti, ejemplo, nichanti Tlaxcala. Podría ser, yo vivo en Tlaxcala. Canin tichanti. Nichanti Tlaxcala, yo vivo en Tlaxcala. Ahora bien, también tenemos la siguiente respuesta, que podría ser Noaltepetitoca, que significa mi pueblo se llama, por ejemplo, Amajac. Entonces tenemos estas dos formas para responder a esta pregunta. Canin tichanti Julio, Nichanti Tlaxcala, o Noaltepetitoca Amajac, mi pueblo se llama Amajac. Siguiente pregunta en la presentación en náhuatl será preguntar sobre la edad. Utilizaremos la siguiente pregunta. ¿Keski shiwil tikpia? ¿Keski shiwil tikpia? ¿Keski shiwil tikpia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se responde a esto? Nenikpia, aquí en la línea anotaremos nuestra edad, el numerito, y al final shiwil, que es la palabra años. Recordemos que vamos a tener también clases de los números para que ustedes también puedan decir los números en náhuatl, pero por el momento solo escriban el número. Después ya sabremos decirlo completamente en náhuatl. Ejemplo. Nenikpia sepoal guanmachtlal guanome shiwit. Nenikpia sepoal guanmachtlal guanome shiwit. Yo tengo 32 años. Y de esta manera se pregunta la edad. Una pregunta más en la presentación en náhuatl sería la siguiente. Tlen mitzpaktiatik chiwa. Tlen mitzpaktiatik chiwa. Tlen mitzpaktiatik chiwa. ¿Qué te gusta hacer? Aquí puse dos ejemplos. Siempre utilizaremos la palabra nechpaktia. Nechpaktia, que significa me gusta. Puse dos ejemplos que son los siguientes. Nechpaktia niamapowa. Nechpaktia niamapowa, me gusta leer. O nechpaktia nitzikwini. Nechpaktia nitzikwini, me gusta correr. Así que en la respuesta solo tendremos que ir cambiando nuestro verbo para que ustedes puedan expresar lo que les gusta hacer. En este caso solo puse el verbo leer y el verbo correr. Ahora pongámoslo en práctica. Tlentimotoka. Nimotoka César. Canitichanti César. Noaltepetitoca Amajac. Keski shiwil tikpia. Nenikpia sepoal guanmachtlal guanome shiwit. Tlen mitzpaktia tikchiwa. Nechpaktia niamapowa. Estas fueron algunas preguntas básicas para una presentación en náhuatl. Espero te sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Onkatimomati. Ahí nos vemos. Shimomashtika no náhuatl. Aprendan conmigo.